Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase. Ya saben, si hay algún problema de conexión, me avisan, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Bien, profesor. jóvenes. Buenos días, jóvenes. Vamos a ver hoy día lo que es sucesiones, luego mezclas y aleaciones, y un poco de estadística. Bien, entonces los puntos a tratar son los siguientes, ¿no? Sucesiones, series, sumas notables, un poco de estadística, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y vamos a tratar de hacer un poco rápido, ¿no? El resumen, porque el tiempo siempre queda corto. Muy bien. Sucesiones. Empecemos con sucesiones. Simplemente es cuando los términos tienen una cierta relación, ¿no? Cumple cierta regla. ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos una primera sucesión, 3, 4, 5, 6. Y fíjense ahí la ley de formación es que hay que sumarle 1 a cada término para continuar con el siguiente, ¿no? Y en resumen, eso va a estar dado de esta forma. O tenemos esta sucesión en la B, igual, ¿no? Ahí la relación es, ¿no? Al término les resto -3, obtengo el siguiente, ¿no? -5 el siguiente, -7 el siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Y eso en general va a estar dado de esta forma. Y ahí tenemos otra sucesión, en este caso vamos a multiplicar al término anterior para continuar con el siguiente, ¿no? En ese producto también se le denomina sucesión geométrica. En cambio, si es suma o resta, es sucesión aritmética. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a concentrarnos en ver es sucesión de primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? Luego, sucesión geométrica. Ese es como un ejemplo, ¿no? Entonces, acá empezamos con sucesiones. La sucesión lineal o de primer orden. Por ejemplo, aquí mostramos los n primeros términos y la razón va a ser R. ¿Sí? Este R es simplemente haciendo diferencia de términos consecutivos. O sea, este R que aparece acá va a ser diferencia de términos consecutivos, ¿no? Puede ser así, etcétera. Siempre va a ser la diferencia de términos consecutivos. O simplemente al primer término le sumo la razón, obtengo el siguiente, ¿no? Sucesivamente. Ya, eso es sucesión lineal, que luego lo vamos a llamar progresión aritmética. Luego tenemos una sucesión de segundo orden. Fíjense, esta sería nuestra primera sucesión con estos términos, A1, A2, sucesivamente. Luego hacemos diferencia de esos términos consecutivos y obtendríamos D1, D2, D3, D4. Eso va a ser una nueva sucesión. Luego hacemos la diferencia de 2 menos de 1, de 3 menos 2, o sea, términos consecutivos, y ahí aparece una constante R. Este tipo de sucesión se le denomina de segundo orden, porque hay dos sucesiones, ¿no? Una primera sucesión es esta, y la segunda sucesión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por aquí estará el término enésimo. Lo que en una sucesión nos va a interesar es lo siguiente: hallar el término enésimo, o sea, el término general. Y por otro lado, la suma de los n primeros términos. Ese va a ser el objetivo, ¿no? En sucesión de cualquier orden. Hallar el término enésimo y luego la suma de los n primeros términos. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahora, en esta sucesión de segundo orden, para hallar el término enésimo, hay varias formas. Una de las formas es construir una ecuación cuadrática, o sea, esta ecuación cuadrática. Para ello necesitamos saber quién es el A mayúscula, el B mayúscula, el C mayúscula. Eso se construye a partir de acá. Fíjense, inicialmente nuestra sucesión estaba así.
hay que agregar los términos anteriores para encontrar el A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Retrocedemos para encontrar un término anterior y así sería, ¿no? Ese sería el término anterior a sub 0, acá D sub 0 y la razón no hay problema. Luego, esta razón va a ser igual a 2 veces el A. Luego este D sub 0 es A más B. Finalmente el A sub 0 es el C. Entonces, a partir de aquí vamos a hallar el valor de A, B y C. Luego reemplazamos acá en la ecuación cuadrática. Entonces ya tengo el término general, ¿no? Así. Ya, esta sería una forma, ¿no? La otra forma es simplemente usando número combinatorio. ¿Sí? Para ello, simplemente trabajo de frente con estos primeros términos de nuestra sucesión. No necesito agregar o conocer los anteriores. Simplemente de frente, ¿no? Por ejemplo, eh, el término enésimo va a estar dado así, ¿no? Tomo este primer elemento, a su 1, multiplico combinatorio, si acá es n, aquí será n menos 1, en 0. Luego sigue el D1, que multiplica n menos 1 en 1. Luego continúa el R, que multiplica combinatorio de n menos 1 en 2. Eso es todo. Igual si yo quiero calcular la suma de los n primeros términos, sigo trabajando con estos primeros términos. Entonces sería A1 que multiplica, fíjense, acá es n, aquí será n también, y empieza en 1. Lo sigue D1 que multiplica, combinatorio de n en 1, luego el R que multiplica, combinatorio de n en 2. Eso es todo. Desarrollamos el número combinatorio y está. Simplemente recordar, si es que se me ha olvidado, cuál es la definición de número combinatorio. Es factorial de n entre factorial de la diferencia por factorial de k, ¿no? Así. Entonces basta recordar con esta definición de número combinatorio en cada uno de ellos y ya tengo el término enésimo o la suma de los n primeros términos. Esta es la forma más práctica de poder utilizar para nuestra sucesión de segundo orden. Es más, esto nos va a servir cuando tenemos sucesión de tercer orden, cuarto orden, etc. ¿Sí? Entonces tienen esta opción también para poder utilizar y no estar construyendo la ecuación cuadrática tal como muestra acá. Luego tendríamos sucesión de tercer orden. Ahí tenemos una primera sucesión, hacemos diferencia de términos consecutivos y se genera una nueva sucesión que estamos denotando B1, B2, B3 sucesivamente. Luego hacemos una nueva diferencia de términos consecutivos y ahí aparece C1, C2, C3 sucesivamente. Ya van tres sucesiones, ¿ah? 1, 2, 3. Hacemos diferencia de términos consecutivos y ahí aparece la razón, R. Ese tipo de sucesión se le denomina de tercer orden, porque hay tres sucesiones. Igual, para calcular el término enésimo, hay que seguir esta forma, ¿no? De combinatorio. Siempre trabajaremos con estos primeros términos, tal como aparece acá. Lo único que vamos a hacer aquí, se va a agregar un término más. Sería más eh, este siguiente término, ¿no? N menos 1 en 3. Igual acá en la suma, ¿no? Un término más. Eso lo vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Ya, entonces, no olvidarse. Si tengo sucesión de segundo orden, pueden trabajar de esta forma, construir la ecuación cuadrática, o simplemente de frente trabajar con el número combinatorio. ¿Sí? Ya, justamente aquí está esa sucesión de tercer orden. Queremos hallar eh, el término enésimo y luego la suma. ¿Sí? Y así está, ¿ven? Como les había mostrado en la sucesión de segundo orden, ¿no? Trabajamos con A1, multiplica combinatorio de n menos 1 en 0. Y acá de repente recordar
número combinatorio, ¿no? Esta es una notación, lo que he utilizado acá. La otra notación es esta, bueno. Esa es la otra notación para el número combinatorio, ¿sí? En este PPT está usando esta notación. Puedo usar esta otra y no hay problema, ¿no? Es simplemente notación, ¿eh? Ya está. Entonces, A1 combinatorio de n-1 en 0, más B1 que multiplica combinatorio de n-1 en 1, más C1 que multiplica combinatorio de n-1 en 2, más el D que multiplica combinatorio de n-1 en 3. Ya está. Y para la suma de los n primeros términos, nuevamente con estos hay que trabajar, ¿no? A1 que multiplica combinatorio de n en 1, más B1 que multiplica combinatorio de n en 2, más C1 que multiplica combinatorio de n en 3, y más el D que multiplica combinatorio de n en 4. ¿Ya está? Y aquí vuelve a repetir la definición que les puse anteriormente. ¿Sí? Ya está. Entonces, más práctico es trabajar con número combinatorio para no estar construyendo ecuaciones cuadráticas. Acá simplemente recordar la definición de factorial de un número. Por ejemplo, factorial de n. Su definición sería pues 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n, ¿no? Pero eso yo lo puedo escribir también de la siguiente forma. Así, ¿ve? Factorial de n factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial, ¿no? O puede ser así. Hay muchas formas. O sea, esto mismo yo lo puedo haber escrito así, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2 y ahí, ¿no? Paramos. Entonces, no hay problema, sigue siendo válido todo. Luego, recordar, factorial de 0 es 1. También factorial de 1 es 1. Entonces, aquí coinciden, ¿no? Tener en cuenta eso. Lo demás, no hay problema, ¿no? Factorial de 2 es 2 por 1, factorial de 3 es 2 por 3 por 1, etc. Y aquí como ejemplo, ¿no? Factorial de 10 yo lo puedo expresar de esta forma, o también de esta forma, o también de esta forma, ¿eh? Luego, acá usando la definición de número combinatorio. Combinatorio de n en 0 me va a dar 1. Combinatorio de n en n es igual a 1. Combinatorio de n en 1 es n, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, es a partir de la definición, ¿eh? Combinatorio de n en 2, de acuerdo a la definición, va quedando así. Operamos, ya está. Ya, mire, acá hay que resaltar lo siguiente. Combinatorio de n en 2, de acuerdo a la definición, queda acá. Operando, llegamos a esto. Entonces, aquí se va a cancelar este dos factores, que haría simplemente n por n menos 1 entre 1 por 2. Entonces, en resumen, combinatorio de n en 2 es n por n menos 1 entre 1 por 2. Ya de frente, combinatorio de n en 3. Este índice inferior va a ser el que domina. En este caso es 3. Entonces, aquí abajo debe ir los tres primeros factores, tal como dice acá, 1 por 2 por 3. Arriba también, como numerador, debe ir tres factores consecutivos, pero en forma decreciente, ¿no? Empezando de n. N por n menos 1 por n menos 2. Es la forma práctica, ¿no? Uno más. Acá el índice inferior es 4. Eso, el índice inferior siempre va a ser el que domina. Entonces aquí tenemos los cuatro primeros factores. Como ven, entonces arriba también debe ir cuatro factores consecutivos, pero en forma decreciente, ¿no? Empezando de n. Entonces esa es la forma práctica de resolver un número combinatorio. Ya, entonces, y de hecho hay algunas propiedades más, ¿no? No olvidarse eso. Pero suficiente con recordar bien la definición y todo va a salir rápidamente. La progresión aritmética era simplemente la
sucesión de primer orden. Tenemos la diferencia de términos consecutivos, aparece la razón, ¿no? Y ya también les había comentado, esa razón es diferencia de términos consecutivos, va quedando así. Luego, para hallar el término enésimo, va a estar dado así. El término enésimo va a ser igual al primer término más n-1 por la razón. Y la suma de los n primeros términos va a ser el primer término más el último, todo eso multiplicado por n entre 2. Pero esto también es equivalente a lo siguiente. Este término enésimo yo lo reemplazo de esta primera y quedaría así. 2 veces el primer término más n-1 por r, todo eso entre 2 y multiplicado por n. Entonces, la suma de los n primeros términos también es equivalente a expresar de esta forma, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos progresión geométrica. Mire, ¿en qué se diferencia la progresión geométrica de una progresión aritmética? En una progresión aritmética la razón era diferencia de términos consecutivos. En cambio, en una progresión geométrica la razón es cociente de términos consecutivos. ¿Sí? Es más, en una progresión geométrica la razón siempre se va a denotar con la letra Q. Ya, ahora, el término enésimo de una progresión geométrica va a estar dado de esta forma, ¿no? Primer término por la razón a la n-1. La suma de los n primeros términos va a ser el primer término que multiplica la razón a la n-1 entre la razón menos 1. Ya está. Eso es en una progresión geométrica. Ya está. Sigamos. Serie infinita es cuando esa progresión geométrica se va al infinito, ¿no? Por ejemplo, acá. Primer término, segundo, continúa y va a ir al infinito. Yo quiero calcular esa suma de los infinitos términos. O sea, sí, ¿no? ¿A qué será igual? Esa suma se va a poder calcular siempre y cuando la razón es menor a 1. Y eso va a estar dado de esta forma. La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica va a estar dado así. Primer término entre 1 menos la razón. Siempre y cuando el valor de la razón está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Esto es clave. La suma infinita se puede calcular siempre y cuando la razón es menor a 1. Ya, no olvidarse eso. ¿Pregunta? O creo que está abierto el micro, ¿no? Vamos a cerrar. Ya, si quieren preguntar, abran el micro. Ya. Muy bien. Esa es progresión geométrica cuando se va al infinito. Por ejemplo, acá yo quiero calcular esta suma. Si hay puntos suspensivos, significa que es una suma infinita. Este sería el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y va a continuar. ¿Se podrá calcular esta suma infinita? Siempre y cuando pues la razón sea menor a 1. Y aquí la razón es 1/3. Y de hecho, pues 1/3 es menor a 1, por lo tanto, se puede calcular esta suma infinita. ¿Y a qué será igual esta suma infinita? Para eso vamos a esta formulita. Necesitamos el primer término, que es un medio, entre 1 menos la razón. Y la razón es 1/3. Así estaría quedando, ¿eh? Primer término, 1, y esta es la razón. Simplemente queda operar aquí, y operando va quedando de esta forma. Luego extremos entre medios, y se reduce a 3/4. Por lo tanto, esta suma infinita va a ser igual a 3/4. Ya está, ¿sí?
Bueno, sumatoria. Mire, esta suma de A1 más A2 más A3 sucesivamente hasta A sub n, eso yo lo puedo representar simbólicamente y va a quedar representado de esta forma, ¿no? Este es el símbolo de sumatoria. El índice inferior, dice, es desde i igual 1 hasta el índice superior n. O sea, me está indicando este índice inferior que es i, empieza en 1, luego 2, luego 3 y como máximo llega hasta n. El índice superior siempre me indica el máximo valor que puede tomar, ¿eh? Y el inferior, el mínimo valor, desde dónde empieza. Entonces, esta suma se va a poder representar mediante esta sumatoria, ¿sí? Así. Por ejemplo, de repente tengo esta suma, ¿no? 1 más q al cuadrado, q al cubo, hasta q a la n. Quiero representar mediante la sumatoria. ¿Cómo quedaría? Aquí hay que observar en esos términos qué es lo que está fijo y qué es lo que está variando. En este caso, lo que está fijo es el q. Lo que está variando es el exponente. Entonces, ese exponente le llamamos i. Y ese exponente, ¿desde dónde varía? ¿Cuál es el menor valor que puede tomar? Eso lo indicamos aquí en la parte de abajo. Eso va a empezar desde cero, ¿no? Porque cualquier número a la cero me va a dar la unidad. Luego será 1, 2, 3 y como máximo n, así. Entonces, esta suma yo lo puedo representar de esta forma, ¿sí? Ya está. Tenemos algunas propiedades. Mira, acá dice la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante c. Si yo desarrollo esta sumatoria, equivale c más c más c, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? N veces. Y eso es equivalente a n por 0, ¿de acuerdo? Luego tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de k o que multiplica a sub i. El k es una constante. Entonces lo puedo sacar fuera de la sumatoria y quedaría así. Otra propiedad importante, sumatoria de a sub i más b sub i. Entonces acá esa sumatoria puede ir para cada uno de ellos. Y lo puedo separar, ¿sí? Entonces tenemos tres propiedades importantes de sumatoria. Por ejemplo, acá debe ser así, ¿no? Sumatoria de x igual a 1 hasta 6. En este caso, el x es lo que en la sumatoria hemos denotado con i, ¿no? Es simplemente notación, ¿eh? Entonces, 3x cuadrado menos 2x más 5. Sumatoria de eso. El x varía desde 1 hasta 6. O sea, hay 6 sumandos, ¿no? Si yo desarrollo la sumatoria. Pero aquí de frente aplicamos estas propiedades y estaría quedando así. Sumatoria de cada uno de ellos, de cada uno de los términos. Y por la segunda propiedad, las constantes va saliendo afuera, así. Igual acá. Así estaría quedando, ¿no? Luego acá, esta es sumatoria de los 6 primeros cuadrados. Yo desarrollo esta sumatoria, equivaldría pues 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 6 al cuadrado. ¿Cuánto es esa suma? Luego acá, este desarrollo de esta sumatoria es la suma de los 6 primeros enteros, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y acá simplemente aplico la primera propiedad. Luego vamos a ver estas sumas notables en la siguiente presentación. Ya aplicando de frente esa formulita va a quedar así en esta suma de los 6 primeros cuadrados. Acá igual es una propiedad muy conocida. Suma de los 6 primeros enteros. Y aquí aplicamos la propiedad, ¿no? Hacemos la operación respectiva y me da 261. Ya, entonces, eso subíndice se puede representar por cualquier letra. En este ejemplito se ha representado por la I. Ya, sigamos.
Profesor, Sí, diga. disculpe, ¿me podría explicar otra vez el ejemplo? Es que no lo entendí muy bien. ¿De dónde se multiplicaba 6 por 7 por 13? Allá, fíjense, luego les voy a mostrar en la siguiente presentación. Esta sumatoria me está indicando suma de los 6 primeros cuadrados. ¿Eso a qué equivale? Porque x varía desde 1. Entonces, eso equivale 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Entonces, esta sumatoria equivale al desarrollo de la suma de los 6 primeros cuadrados, ¿sí? Esta otra sumatoria es la suma de los 6 primeros enteros. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esta sumatoria lo tenemos acá. Aquí está, ¿ven? Lo que he utilizado aquí, aquí está. Suma de los, en general, ¿no? De los n primeros cuadrados. ¿Cómo es eso? Suma de los n primeros cuadrados. Eso equivale n por n más 1, 2 veces n más 1, ¿no? Todo entre 6. Y eso es lo que he utilizado acá. Fíjense, estoy utilizando esta formulita para n6. ¿Cómo quedaría? 6 por 7 por 13 entre 6. Acuérdense esta formulita. Eso es lo que he puesto acá. Aquí. 6, si en general en la formulita que les presenté era n por n más 1, 2 veces n más 1, todo entre 6. Esa es la suma de los 6 primeros cuadrados. Para nuestro caso, n valdría 6 y va a quedar así. En cambio, aquí la suma de los n primeros cuadrados por formulita, eso es n por n más 1 entre 2. Como n vale 6, entonces será 6 por 7 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, para ese problema he utilizado estas ya sumas conocidas. Simplemente recordando, aquí tenemos la suma de los n primeros enteros. Esta es la formulita muy conocida que todos hemos utilizado. Siguiente es la suma de los n primeros pares. Va a ser n por n más 1. La siguiente es la suma de los n primeros impares. Esto va a ser n cuadrado. Esta es la suma de los n primeros cuadrados. Eso es n por n más 1 por 2 veces n más 1 entre 6. Y aquí tendríamos la suma de los n primeros cubos. Eso es equivalente a n por n más 1 entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Finalmente, suma de factores consecutivos. Fíjense, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, sucesivamente. Va a ser n por n más 1 por n más 2 entre 3. Son las sumas conocidas. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, he utilizado esta primera formulita y también esta cuarta, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas sumas notables. Siempre es útil recordar. Ya, sigamos. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora un poco de estadística. Lo que nos interesa en resumen es ver la parte de promedios. Esto es un poco la teoría, vamos pasando rápido, el tiempo nos va a ganar. ¿Sí? Lo que nos interesa acá es ver los promedios. ¿Eh? Entonces, esto es simplemente un poco de definición. Vamos a pasar. La primera parte es media de tendencia central. Ahí tenemos los tres promedios muy conocidos: la media aritmética, geométrica y armónica. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos considerar datos. Aquí vamos a considerar n datos, denotado con x1, x2, x3 hasta xn. Y esos n datos, además, se puede representar como un conjunto x, ¿no? Así. X, dos puntitos, y lo que sigue son los datos o elementos. Entonces tenemos el conjunto X
formado por esos n datos. Con esos n datos vamos a trabajar. La primera es la media aritmética. Ahí se puede denotar MA o simplemente X rayita. Cualquiera de ellas es la media aritmética. Y eso está definido de esta forma, ¿no? La suma de los n datos entre total de datos. Esa es la media aritmética. Ahora, ¿cuándo utilizamos como promedio a la media aritmética? Cuando esos datos representan, por ejemplo, edades, pesos, precios, salarios, notas, temperaturas, etc. Significa que entre un dato y otro dato no hay mucha diferencia. Por ejemplo, las edades de los estudiantes de esta aula que están aquí, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Algunos tendrán 14, otros 15, otros 18, otros 20, etc. No hay mucha diferencia. Entonces yo puedo hallar tranquilamente el promedio de las edades con esta formulita. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? De repente, precio de lapiceros. Entre una marca y otra marca de lapiceros no hay mucha diferencia, pues, ¿no? O de repente de un color a otro. Entonces quiero hallar el promedio de 10 lapiceros. ¿Cuál será el promedio precio? Precio promedio, ¿no? Entonces utilizo esta formulita. Aquí habla de salarios también, ¿no? El sueldo de un trabajador respecto a otro también no hay mucha diferencia, ¿no? En este caso es saber contagios. Contagio por semana, ¿no? Como ven, una semana hubo contagio 3, en otra semana 2, en otra semana 5, obviamente. Entonces, entre uno y otro no hay mucha diferencia. Yo quiero hallar el promedio de contagio por semana. Entonces, usa la formulita y quedaría así. Y eso sería la respuesta, ¿no? Aquí hay algunas propiedades, eso vamos pasando. En resumen, cuando los datos no tienen mucha diferencia entre uno y otro, y yo quiero sacar el promedio, entonces usaremos esta formulita de la media aritmética. La otra es la media geométrica. Y eso está dado por esta formulita. Como tenemos n datos, entonces será la raíz enésima del producto de los datos. En este caso, la media geométrica se va a utilizar cuando nuestros datos son tipo porcentuales o datos pequeños, ¿no? Ahí queremos hallar el promedio, entonces usaremos la media geométrica. Por ejemplo, aquí los datos están dados porcentual, ¿no? En este caso son utilidades. Hay 3 datos porcentuales. Si yo quiero hallar el promedio, usaremos la media geométrica. ¿Sí? Así va quedando. Operamos y ya está. Eso sería el promedio, ¿no? Igual acá, ¿no? Habla de datos, de si ha disminuido o hubo crecimiento, ¿no? Entonces hacemos el cálculo. Como los datos son tipo porcentuales, usaremos la media geométrica. Y el resultado me dio 120. Y siempre hay que tener como referencia el 100%. Como acá me dio 120 y es mayor a 100, entonces hubo crecimiento. ¿Qué tanto fue el crecimiento? 20%, ¿no? Lo que sobra para 100. Pero ¿qué pasa si al operar el resultado me salió de repente 90% y eso es menor a 100? Eso significa que hubo disminución, ¿no? ¿Qué tanto habría disminuido? 10%, ¿no? Ya está. Entonces la cantidad referencial es siempre 100. Si el resultado sale sobre 100, entonces hubo crecimiento. Y si el resultado salió menor a 100, entonces hubo disminución, ¿no?
Luego tenemos la media armónica, denotada con MH. Ese va a ser el número de datos entre suma de inversas de los datos, de esta forma. ¿Cuándo se va a utilizar la media armónica como promedio? Dice, se usa cuando se quiere calcular rendimiento promedio, la velocidad media, tasa de productividad. Para ese tipo de datos, si yo quiero hallar el promedio, entonces usaremos la media armónica. Por ejemplo, acá dice un ciclista se dirige de Lima a Huaral con velocidad de 90 metros por segundo y eso fue de ida, ¿no? Y de regreso es 60 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad promedio de ese ciclista? Entonces, de acuerdo a esta formulita, pues quedaría así, ¿no? Acá. Total de datos entre suma de inversa de los datos. Calculamos acá y nos da 72, ¿no? Esa sería la velocidad promedio. Pues no olvidarse, si yo quiero calcular velocidad promedio, hay que usar la media armónica. Ya, esos son los tres promedios conocidos, media aritmética, media geométrica y la media armónica. Media de localización. La media es en realidad la media aritmética. Entonces, la media aritmética también se le puede llamar solamente la media. Eso lo van a ver en problemas. Dice la media de tanto. Entonces, se refiere a la media aritmética. Y aquí volvemos a volver a escribir, ¿no? Suma de datos entre total de datos. Se puede representar con X rayita o el MA, no hay problema. Luego tenemos la mediana. Para calcular la mediana de un conjunto de datos, lo primero que hay que hacer es que los datos hay que ordenar. Puede ser en forma creciente o decreciente. Es lo primero que hay que hacer, ordenado. Una vez ordenado, lo que hay que calcular es el término central. Ese va a ser la mediana. ¿Sí? Ahora, si el número de datos es impar, por ejemplo, 7 datos, ese es impar. Entonces hay un único término central. Ese término central sería la mediana. Pero ¿qué pasa si el número de datos es par? Por decir, 8 datos. Hay dos términos centrales. Entonces la semisuma de esos dos términos centrales va a ser la mediana. ¿De acuerdo? Ya está. Luego tenemos la moda. Un conjunto de datos puede tener una moda, dos modas, tres modas o simplemente no tiene moda. Si el conjunto de datos no tiene moda, se le denomina amodal. Si ese conjunto de datos tiene una moda, será denominado unimodal. Si tiene dos modas, bimodal, etc. ¿Sí? Simplemente es el dato que más veces se repite. Ya. Mire, la mediana se va a poder utilizar como promedio cuando entre un dato y otro dato hay mucha diferencia. Lo primero que se había hecho era ordenar los datos, por decirlo así que haría, ¿no? Dato 1 menor o igual que el dato 2, menor o igual que el dato 3, sucesivamente. Están ya ordenaditos. Y había dicho va a ser el término central la mediana. Si el número de datos es impar, va a haber un único término central y ese va a ser la mediana. Pero si el número de datos es par, va a haber dos términos centrales. La semisuma de ellos será la mediana. Ahora, si estos son nuestros datos y yo quiero hallar el promedio, ¿en qué momento se utilizará la mediana como promedio? Es simplemente cuando entre un dato y otro dato hay mucha diferencia. Por decir, de repente este primer dato es 2, el otro 3, y de repente este último dato que sea 1000. Entre 2 y 1000 hay mucha diferencia, ¿no?
Entonces, para hallar el promedio de todos esos datos, pues hay que usar la mediana. Porque si utilizo la media aritmética para hallar el promedio, va a salir distorsionado, ¿no? No va a ser preciso. Entonces, en ese caso, yo quiero hallar el promedio y usaremos la mediana. Ya, entonces, no olvidarse, ¿sí? Sigamos. Medida de dispersión, ahí tenemos la varianza. Y hay varias notaciones para la varianza. Puede ser simplemente el V, o el bar, o el rho al cuadrado. Para ello, necesitamos datos. Aquí están los n datos. Con esos n datos vamos a trabajar. Y luego tenemos x rayo, que es la media, o la media aritmética. Pues aquí tenemos una primera fórmula para hallar la varianza. Esta es una primera fórmula. Mire cómo está dado. El primer dato menos x raya al cuadrado, más el siguiente dato menos x raya al cuadrado, más el siguiente dato menos x raya al cuadrado, más sucesivamente llegamos al último dato menos x raya al cuadrado. Esa es una primera fórmula. La otra fórmula sería así, ¿no? Dato 1 al cuadrado, más dato 2 al cuadrado, más 3 datos al cuadrado, más el último dato al cuadrado. Todo eso entre n menos x raya al cuadrado. Entonces, tenemos dos fórmulas para calcular la varianza. Cualquiera de esas fórmulas podemos utilizar. Y en cualquiera de esas fórmulas siempre va a aparecer el x raya. Y no olvidarse, ese x raya es la media aritmética. Eso era suma de los datos entre cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres datos, 2, 4 y 6. Queremos hallar la varianza. Para usar cualquiera de las fórmulas, lo primero que hay que calcular es el x raya. ¿Y cuál será el x raya? 4. Ese es pues 2 más 4 más 6 entre 3, ¿no? O sea, este es el resultado de 2 más 4 más 6 entre 3. Ya está. Luego podemos utilizar la primera formulita para hallar la varianza. Así está, ¿no? El primer dato menos x raya al cuadrado, más el siguiente dato menos x raya al cuadrado, más el siguiente dato menos x raya al cuadrado. Todo entre 3. Calculando, eso me da 8 tercios. Por lo tanto, la varianza de esos tres datos va a ser 8 tercios. Si utilizo la segunda formulita, igual va a suceder, ¿ve? Primer dato al cuadrado más segundo dato al cuadrado más el tercer dato al cuadrado. Todo entre 3 menos el x raya al cuadrado. Hago la operación, llego a lo mismo, 8 tercios. Ahora, desviación estándar. Cualquiera de estas notaciones podemos utilizar. Desviación estándar simplemente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo quiero calcular la desviación estándar, lo primero es que voy a calcular la varianza. Conozco la varianza, aplico la raíz cuadrada y eso es desviación estándar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los tres datos que habíamos visto en este ejemplo. Quiero hallar su desviación estándar. Entonces, lo primero que hay que hallar es su varianza. Pero por el ejemplo anterior ya conozco su varianza, eso es 8 tercios. Simplemente aplico la raíz cuadrada y ya tengo desviación estándar. ¿Sí? Uy, el tiempo va. Sigamos. Coeficiente de variación va a ser igual desviación estándar entre x raya, donde x raya es la media aritmética, por el 100%. Esto se utiliza básicamente cuando tenemos dos conjuntos de datos, ¿no? Para ver quién conjunto es más uniforme. Acá dicen la observación, ¿no? A menor coeficiente de variación, o sea, menor dispersión, le corresponde mayor homogeneidad. En este ejemplito se puede ilustrar. Las notas de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15 con una desviación estándar de 0,3.
Y los del aula B tienen la media de 16 y una desviación estándar de 0,4. ¿Qué aula tiene menor dispersión y cuál tiene mayor homogeneidad? Ya, entonces aquí tenemos dos conjuntos, ¿no? Se tratan de dos aulas. Entonces, queremos saber en cuál de las aulas hay mayor homogeneidad respecto a las notas de los alumnos. Entonces, para eso, pues necesitamos calcular el coeficiente de variación de cada aula. Entonces, de acuerdo al aula A, reemplazando la formulita, esta es la formulita, va a quedar así. Su desviación estándar es 0,3, su media es 15 por el 100%. Y eso me da 2%. Ahora trabajemos con el aula B. Esta es la formulita, reemplazando, va quedando así, hago la operación y eso me da 2,5. Entonces, el coeficiente de variación del aula A es 2% y el de B es 2,5%. ¿Cuál es el menor? Acá el aula A, pues, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación del aula A es menor que el de B. Eso significa que el aula A es más homogéneo. Entonces, el que tiene menor coeficiente de variación significa que tiene mayor homogeneidad. Eso significaría pues que las notas del aula A son más uniformes, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia entre uno y otro, están casi uniformes. En cambio, las notas del aula B va a haber un poquito mayor de diferencia entre una nota y otra nota, ¿no? Para eso sirve pues el coeficiente de variación. Ya, sigamos. Propiedad de varianza, vamos pasando rápidamente, ¿no? Básicamente está así en resumen. La varianza de un conjunto X más o menos una constante va a ser simplemente la varianza del conjunto X. Otra propiedad. La varianza del conjunto X que está multiplicada por una constante A, lo que va a suceder es que esa constante sale afuera, pero elevada al cuadrado, ¿no? Al cuadrado por la varianza de X, así que haría. Y esta otra es consecuencia de las dos primeras. Varianza de una constante A que multiplica el conjunto X más o menos otra constante, eso va a ser equivalente a al cuadrado por la varianza de X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice el número de soles de las propinas de un grupo de alumnos es 50. Esa es la media, ¿no? O sea, la media aritmética. Ahora, si a cada uno de ellos se le duplica la propina, pero se le descuenta 10 soles, determine la media de las nuevas propinas. Entonces ponemos propinas X. La media de ellas, denotada con X raya 50, ¿no? De acuerdo al dato. Las nuevas propinas se va a duplicar, aquí está 2X, y se le va a descontar 10 a cada uno. Lo que pide es trabajar con este conjunto. Entonces, de acuerdo a esta propiedad, si la propiedad anterior es idéntico acá. Va a quedar así, ¿no? Es respecto a la media. Pero respecto a la varianza, lo que necesitamos ver es la varianza. La varianza del número de soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100. Acá está ese dato. Ya eso fue un sueldo inicial, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Si al sueldo de cada uno se le aumenta el 50% y se le descuenta 120 soles, determine la varianza de los nuevos sueldos. Estos serían los nuevos sueldos, ¿no? Porque mire, ha aumentado 50%. Si aumenta, no olvidarse, se le suma 100 y me quedaría 150% del sueldo inicial. El sueldo inicial era X, ahora va a ser 150% de X. Y se le va a restar 120, ¿no? A cada uno de ellos. Entonces pide la varianza de este nuevo conjunto. Así. Y aquí podemos aplicar esta propiedad.
En este caso, el A sería 150 y el B sería 120, ¿no? Entonces debe quedar así. 150% al cuadrado por la varianza de x. Este varianza de x lo tenemos de dato, aquí va. Hay que reemplazar y hacemos los cálculos y eso es todo. ¿Sí? Entonces concluimos, la varianza de los nuevos sueldos va a ser 225. Ya, vamos a los problemas. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver, problema 1. Franco ahorró en el mes de marzo del siguiente modo: el primer día 12, el segundo 16, el tercero 20, sucesivamente. Así va. Pero aquí, al hacer la diferencia de términos consecutivos, vemos que es 4, 4. O sea, la razón es 4. Y eso sería una progresión geométrica, ¿no? Porque es una sucesión de primer orden. Progresión aritmética. Ya. Entonces tenemos una progresión aritmética, conocemos el primer término y conocemos la razón. Dice: en el transcurso de cierta cantidad de días de dicho mes, ahorró un total de 1000 soles. ¿Cuántos días de ese mes ahorró Franco? Este sería el primer día, segundo día, sucesivamente, ¿no? Entonces, el total, vamos a suponer que han transcurrido n días. Entonces, lo que tenemos como dato es que la suma de los n días debe ser igual a 1000. Bueno, aplicamos esta formulita. Lo que sabemos es que la suma de los n días va a ser 2 veces el primer día más n menos 1 por la razón entre 2 por n. Sabemos eso. Lo que sigue es reemplazar. El A1 es 12, la razón es 4, ¿no? Entonces reemplazando va quedando así. Y este suma es 1000, pues. Aquí se ha formado una ecuación en una sola variable. Haciendo los cálculos va quedando así. 500 es igual a n por n más 5. Eso significa que n vale 20, ¿de acuerdo? Entonces se ha calculado pues que el número de días transcurridos va a ser 20. Entonces estamos trabajando con 20 términos. Y eso es todo, ¿no? O sea, durante los 20 primeros días de algún mes ha ahorrado Franco 1000 soles. Es lo que pedía, ¿no? ¿Cuántos días ha ahorrado para que junte los 1000 soles? Y cada día su ahorro iba incrementándose de 4 en 4 en 4, ¿no? Ya, entonces este problema ha sido inmediato. Digamos, Omar leyó todo el libro de poemas en 12 días consecutivos. El primer día leyó 3 páginas, el segundo día 8, el tercer día 14, el cuarto 21, así sucesivamente. Ahí está, ¿ven? Ahí están los 4 primeros días que ha leído. Pero en 12 días ha terminado, ¿no? Significa que vamos a trabajar con los 12 primeros términos de nuestra sucesión. Pero veamos qué tipo de sucesión es esta. Lo único que hay que hacer es diferencia de términos consecutivos. Hacer la diferencia me da 5, 6, 7.
Nuevamente tendré que hacer diferencia porque debe salir uniforme y parar. Hacemos nuevamente diferencia y al hacer la diferencia me sale uniforme. 1, 1. Ahí queda. Entonces, esta es una sucesión de segundo orden. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es este último día, el día 12, ¿cuántas páginas ha leído? Entonces, en general, el término enésimo, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, habíamos visto, había dos formas de poder construir el término enésimo, ¿no? En una sucesión de segundo orden. Uno era haciendo la ecuación cuadrática y otro usando número combinatorio. Entonces aquí voy a usar de frente el número combinatorio. Para ello no necesito agregar los términos anteriores, sino trabajar con estos términos. Así, ¿no? Entonces el término doceavo va a ser igual 3, que multiplica combinatorio de 11 en cero, más el 5, que multiplica el combinatorio de 11 en 1, más el 1, que multiplica el combinatorio de 11 en 2. Eso es todo. Hay que desarrollar esto. 3. Combinatorio de 11 en cero me va a dar 1. Combinatorio de 11 en 1 me va a dar 11. Combinatorio de 11 en 2 sería 11 por 10 entre 2. Así va quedando. Hacemos las operaciones y llegamos que todo esto es equivalente a 113. Entonces significa que el día 12 ha leído 113 páginas. Y eso es todo. Seguimos. Julieta, vendedora de una farmacia, observó que desde las 8 horas de un día se vendió pastillas de paracetamol de la siguiente manera. La primera media hora 10, en la segunda media hora 14, en la tercera media hora 20. O sea, cada media hora, ¿no? Va contabilizando y ahí están la cantidad de pastillas que está vendiendo. Ahí está, ¿no? Empezó a las 8, luego transcurrido media hora, 10 ha vendido, transcurre media hora más, ya van 14, media hora más 20, media hora más 28, sucesivamente. Y debe terminar hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces habría que ver cuántas horas primero hay, ¿no? De 8 a 15 horas, hasta las 5. Y en esas total de horas, ¿cuántos medias horas? La cantidad de pastillas, fíjense, haciendo diferencia de términos consecutivos, aquí me da 4, aquí 6, aquí 8. Vamos a tener que volver a hacer diferencia de términos consecutivos hasta obtener una uniformidad. En este caso, aquí sale 2, 2 y queda. Es una sucesión de segundo orden. ¿Sí? Muy bien, lo que necesitamos es identificar cuántos términos habrá aquí. O simplemente cuántas horas hay desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso lo multiplicamos por 2 y eso sería total de términos. Ya, entonces acá, desde las 8 hasta las 5 hay 9 horas, ¿no? Pero en esas 9 horas, ¿cuántas medias horas hay? 18. ¿Estamos de acuerdo? Desde las 8 hasta las 17 hay 9 horas. Pero en esas 9 horas, ¿cuántas medias horas hay? El doble, pues, 18. Ya está. Entonces significa que aquí va a haber 18 términos. 18 términos. Lo que nos pregunta, ¿cuántas pastillas se ha vendido en total? O sea, la suma de los 18 términos. ¿A qué va a estar igual?
Para ello, de frente vamos a número combinatorio. Va a estar dado así, ¿no? 10 por combinatorio de 18 en 1 más 4 por combinatorio de 18 en 2 más este 2 que multiplica combinatorio de 18 en 3. Así estaría quedando. Queda hacer la operación. Combinatorio de 18 en 1 me da 18. Combinatorio de 18 en 2 es 18 por 17 entre 2. Combinatorio de 18 en 3, 18 por 17 por 16 entre 3 por 2 por 1. Así va quedando. Hay que seguir operando y todo eso me da 2.424. Esa es la cantidad de pastillas que vendió pues en todo ese tiempo. Digamos, Fabiola presta 4.096 soles a Katia para que lo cancele en 10 meses con una particularidad de que cada mes pague cuotas distintas de interés, todas con respecto al capital inicial prestado. Si Katia el primer mes pagó de interés el 20%, el segundo 10%, el tercero 5%, el cuarto 2,5% y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero en soles pagó en total de interés, Katia? Ya, ese es el capital que presta, ¿no? 4.096, pero eso es equivalente 2 a la 12. Ya, fíjense, vamos a trabajar solamente con la tasa de interés. El primer mes 20%, segundo mes 10%, tercer mes 5%, va disminuyendo, ¿no? ¿Y qué tanto va disminuyendo entre uno y otro? La mitad, ¿no? O sea, en este caso es una progresión geométrica de razón 1/2, ¿sí? Ya, entonces aquí lo que nos interesa es, eh, eh, a ver, la suma, ¿no? De los 10 términos, porque eso es lo que va a pagar en total, ¿no? Y en una progresión geométrica, la suma de los n primeros términos está dado de esta forma, ¿no? Acá de repente esto se ha cambiado el orden, pero no hay problema, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿no? Primer término que multiplica la razón a la n menos 1 entre la razón menos 1. O sea, esta expresión es lo mismo que esto. Es lo mismo, porque se ha cambiado numerador y denominador, entonces es lo mismo. Entonces habrá que utilizar esa formulita, ¿de acuerdo? El primer término, a ver, ¿dónde estamos? Suma de los 10 primeros términos. Ya sería, a ver, ese 20% equivale a un quinto. 10% equivale a un décimo. ¿De acuerdo? Y así va a ir. 5% equivaldría, no, 1 sobre 20, ¿no? Así. Entonces, ese primer término que es 20% equivale a un quinto. Es lo que estamos reemplazando acá. Un quinto. Aquí ya está de frente, ¿no? Así debe ir, ¿eh? Se debe ir. Si quieres trabajando con el mismo porcentaje, ¿no? Pues es equivalente a un quinto. Ese 20% está acá.
La cantidad inicial es 2 a la 12, acá, por 1 menos la razón es 1/2 a la 10, ¿no? Todo entre 1 menos 1/2. Estamos usando esta formulita. El primer término va a ser 20% de quién? Del capital, que es 2 a la C. Luego 1 menos la razón a la N entre 1 menos la razón. Esto es equivalente a esto. Hacemos los cálculos y eso es todo. ¿Sí? Solamente se ha reemplazado, ¿eh? Seguimos. Pues ahí primero hay que identificar, ¿no? ¿Qué tipo de sucesión es? Aquí, de hecho, la sucesión es una progresión geométrica de razón 1/2. ¿Sí? Ahora dice, Álvaro le dará de propina a su sobrino Daniel una cantidad de soles equivalente al producto de los términos de la fracción irreducible que obtendrá al sumar correctamente esta suma. Mire, aquí tenemos una suma infinita porque hay puntos suspensivos. Ya. Entonces, yo debo hacer esta suma. Y al sumar, va a quedar una fracción. Esa fracción que sea A entre B. ¿Sí? Ya, entonces, primero para hacer esta suma hay que ordenar. Aquí los términos son decimales. Por eso lo podemos pasar a fracciones. 0,25 equivale a 25 entre 100. 0,2 es 2 entre 10. 16 es 16 entre 100. Así va, ¿no? Punto suspensivo. Luego acá podemos simplificar cada término. Factores comunes. 25 sobre 10 saco 25ava, queda un cuarto. Aquí saco mitad, queda un quinto. Aquí saco cuarta, queda 4/25. Aquí saco octava, queda así. ¿De acuerdo? Ahora aquí ya podemos notar, eh, esta es una progresión geométrica. ¿Y cuál es la razón? 4/5, ¿no? A ver, a ver. Estamos bien, ¿no? A ver, 4/5. 1/4. Sí, pues creo que, a ver. Sí, está bien, ¿no? A este 1/4 le multiplico por 4/5, me da 1/5. A 1/5 le multiplico por 4/5, obtengo 4/25. Sucesivamente. O sea, la razón va a ser 4/5. Y esa razón es menor a 1, así es que yo puedo calcular la suma infinita. ¿Sí? Y aquí está esa formulita. Va a ser el primer término entre 1 menos la razón. ¿Quién es el primer término para nuestra sucesión? 1/4. ¿Y quién es la razón? 4/5. Entonces, reemplazando la formulita, aquí está primer término, 1 menos la razón. Hay que operar aquí. Al operar, ya me queda 5/4. Esa fracción es irreducible, eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, nuestra fracción A entre B va a ser 5/4. Muy bien.
Luego me dice, la propina que va a recibir es equivalente al producto de los términos. Los términos de nuestra fracción es 5 y 4, entonces el producto es 20. Esa es la propina que va a recibir, ¿no? Ya fíjense, partimos de esta suma decimales, así como está, a veces no se nota, ¿no? ¿Cuál es la relación entre término y término? Entonces, lo primero que hemos hecho es pasar a su fracción generatriz, y luego simplificar y ahí observar bien, ¿no? Cómo va entre un término y otro término. Y pues se observa que es una progresión geométrica de razón menor a uno, por lo tanto, se puede calcular la suma infinita. Sigamos. De 50 alumnos que rindieron el examen de cálculo 1, se sabe que la calificación fue un número entero de 0 a 20, ninguno obtuvo 14 ni menos de 8. Además de dichas notas, la moda es 13, la mediana 14 y la media 13,1. ¿Cuál es la máxima nota posible? Si habla de mediana, entonces lo primero es que las notas deben estar ordenadas, más o menos así. En total deben haber 50 notas y ninguna nota debe ser menor de 8, o sea, como mínimo la nota va a ser 8. Mire, aquí está ordenadito, va 8, 13, de 13 salta a 15. No debe haber nota 14 por dato. Y simplemente esta última nota yo quiero que sea el mayor, que cumple todas las condiciones, ¿no? Ya, primer dato. La mediana es 14, aquí está. Ya, miren, hay que identificar, en total hay 50 datos. El número de datos es par, entonces hay dos términos centrales. La semisuma de esos dos términos centrales va a ser la mediana. Y si observamos aquí, pues hay 25 notas, por aquí también 25 notas, ¿no? Entonces la suma me da 50, entonces la mediana es la suma de esos dos. De 13 salta a 15, porque no debe haber 14. Ya está. Entonces, y vamos bien, ¿no? 13 más 15, entre 2 me da 14. Ahora, como yo quiero esta última nota tome el máximo valor, entonces todas las demás deben tomar el menor valor posible. Por ejemplo, acá el mínimo valor que puede tomar es 8. Entonces voy a tratar de dar ese valor 8 a varias notas, la mayor cantidad posible. ¿De acuerdo? Ya. Por otro lado, la moda dice es 13. Entonces, esta nota 13 debe haber mayor cantidad posible. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí, básicamente eso. Fíjense, ya, de aquí para aquí deben haber en total 25 notas. De esos 25 hay que ver cuántas notas puede haber 13 y lo que resta 8. La mitad 25. Podría ser este 12, otro 13. Habíamos dicho que para que esta última nota tome el máximo valor, las demás notas deben tomar menor valor posible. Sobre todo el 8 debe tomar la mayor cantidad posible. Pero entonces en esta segunda parte, como hay 25 datos, de ese 25, 13 debe haber mayor cantidad. Entonces no hay otra que aquí tendría que haber eh, 13 y acá 12, ¿no? O sea, el 8 debe haber 12 veces y el 13 13 veces. Así, ¿no? Porque si yo cambio
13 veces 8 y acá 12 veces el 13, pues la moda ya no sería 13. Entonces, como la moda es 13, entonces ese valor 13 debe haber la mayor cantidad posible. En este caso, tiene que haber 13 veces y el 8 12 veces. ¿Ya está? Ya, aquí teníamos notas 15 y 16. También queremos que haya, por decir acá, mayor cantidad de nota 15, más veces que el de 16. Ya, vamos considerando 12. ¿Qué pasa si yo considero 13 veces el 15? Entonces habría moda, dos modas, uno 13, el otro 15, y no puede ser. Entonces la cantidad de notas 15 tiene que ver 12. Y si es así, notas de 16 tendrá que ser 12 también. Y acá la última nota que me queda. ¿Está bien? Así sería la distribución, ¿ah? La nota 13, 13 veces. La nota 8, 12 veces. La nota 15, 12 veces. La nota 16, 12 veces. Y acá me queda uno y eso debe tomar el máximo valor. Pero para hallar el máximo valor necesitamos usar la media. La suma de todos los datos entre 50 debe ser 13,1. Así. Y aquí está esa última nota. El X he puesto. Está bien, ¿no? 12 veces el 8 más 13 veces el 13 más 12 veces el 15 más 12 veces el 16 más esta nota, que es X, entre 50. Eso debe ser igual al 13,5 de acuerdo al dato. Entonces esto pasa a multiplicar acá, luego trabajamos para ver cuánto vale X. Resolviendo X sale 18. Entonces esta nota máxima que puede tomar va a ser 18. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué dirán no se ha tomado la nota 9, la nota 10, nota 11? Partimos de que debía haber mayor cantidad de notas 8. Y como máximo debe llegar a 12, porque la moda es 13 y ese 13 debe ser 13 veces. Igual acá, ¿no? Como máximo 12, también acá 12 y esto queda 1 y de acuerdo a al otro dato, pues ese va a salir 18. ¿Sí? A ver, seguimos. La desviación estándar de los sueldos mensuales en soles en el mes de abril de un grupo de secretarias de una empresa es 5 soles. Para el mes de mayo, el gerente decide hacer dos descuentos sucesivos del 20 y 25% al sueldo de cada una, pero aumentar 500 soles a cada una, ¿no? Determine la desviación estándar de los sueldos en soles que recibirán dichas secretarias en el mes de mayo, o sea, el nuevo sueldo. Ya, este es el sueldo inicial, vamos a llamarle XY, cuya desviación estándar es 5. Pero recuerden, desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso significa que la varianza de estos sueldos iniciales es 25, ¿no? Así. Muy bien, nuestro nuevo sueldo o el nuevo sueldo de la secretaria va a aumentar en 20, 25 y luego, no, esos son descuentos, ¿no? De 20, 25 y luego se le aumenta a 500. Así estaría quedando el nuevo sueldo. Primer descuento, 20, me quedaría 80%. Segundo descuento, 25, me queda 75%. Esto más el aumento de 500. Aquí hay que operar este 80% por 75% y todo eso se reduce a esto. 60% del sueldo inicial más 500 va a ser el nuevo sueldo de las secretarias. Hay que hallar la varianza de este nuevo sueldo. Para ello, recordar esta propiedad. Varianza de una constante que multiplica el conjunto
conjunto X más o menos otra constante. Eso es igual a la constante al cuadrado por la varianza de X, ¿no? Del conjunto X. Entonces, de acuerdo a esa propiedad, la varianza de esto por esta propiedad va quedando así. Lo único que hay que hacer aquí es reemplazar varianza de X. Y varianza de X lo tengo de este dato, vale 25. Así va quedando, ¿no? Esto es equivalente, a ver, sacando 0, sacando mitad, que haría 3 quintos elevado al cuadrado, 9 sobre 25. Por la varianza de X, que es el 25, va quedando así. Sacamos ese 25 y queda que la varianza del nuevo sueldo es 9. Lo que pide es desviación estándar. Simplemente aplicamos raíz cuadrada y eso es todo. Seguimos. Profesor, disculpe, ¿cómo hizo para encontrar la varianza de los sucesores? ¿Cómo dijo? ¿Cómo hizo para encontrar la varianza? Allá, fíjense, este es el sueldo inicial, XY. Su desviación estándar de acuerdo al dato es 5. Pero no olvidarse, desviación estándar era simplemente raíz cuadrada de la varianza. Así. Entonces, si desviación estándar es 5, entonces elevo al cuadrado, eso va a ser mi varianza del sueldo inicial. Ahora, este es nuestro nuevo sueldo. Aquí aplico esta propiedad. Simplemente va a quedar así, ¿no? De acuerdo a esta propiedad, 60 entre 100 al cuadrado. Pero acá sacando un 0, sacando mitad, quedaría 3 quintos. Y 3 quintos al cuadrado es 9 sobre 25 por la varianza de X. Y varianza de X es lo que tenemos acá. 25 vale. Entonces reemplazamos acá. Se va el 25 y me queda 9. Por lo tanto, concluimos que la varianza del nuevo sueldo va a ser 9. Lo que nos pide es su desviación estándar. Simplemente desviación estándar es raíz cuadrada de la varianza. Aplicamos raíz cuadrada a este 9 y me da 3. Por eso concluimos que desviación estándar del nuevo sueldo va a ser 3. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, seguimos entonces. Ernesto ahorró en soles durante 40 días seguidos de la siguiente manera. El primer día 3, segundo 15, así. El cuarto 63, sucesivamente. Si la edad de Nino, hijo de Ernesto, coincide con la suma de las cifras de la media armónica de todos los ahorros diarios de Ernesto, ¿qué edad tiene Nino? Ya fíjense, es 3. De repente acá volvamos a escribir, ¿no? 3, 15, 35, 63, así va. Entonces, la edad del hijo coincide con la suma de filas de la media armónica. O sea, hay que hallar la media armónica de estos datos. Y es lo que estamos haciendo acá. Habla de 40 días, o sea, hay 40 datos entre suma de inversa de los datos. Así va a ir. Entonces, lo que nos interesa es calcular esa media armónica. Sobre todo, esta suma que va a ser igual. ¿Sí? Entonces, trabajemos esa parte. Lo único que he hecho es descomponer ese denominador, ¿no? 3 es 1 por 3, el 15 es 3 por 5, 35, 5 por 7. Entonces va quedando así, ¿eh? 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7, 7 por 9, o sea, consecutivamente, ¿no? Como habla de 40 términos, entonces, si observamos, acá los factores son
solamente los impares, ¿no? 1, luego 3, luego 5, luego 7. Entonces, como hay 40 términos, acá el último término va a ser 2 por 40 menos 1 y el otro factor será 2 por 40 más 1. ¿De acuerdo? Así estará quedando. Ya está. Seguimos. Luego, lo que estoy haciendo es, lo único que en esto estoy calculando, o multiplicando por 60, tanto numerador y como denominador, ¿no? O sea, este 2 que aparece aquí abajo se cancela con el 2 de arriba. Así es que no estamos alterando para nada nuestra expresión. Multiplico arriba por 2, entonces abajo también divido por 2. Todo va bien. Luego, lo que hago es aquí desdoblar. Este 2 entre 1 por 3 es equivalente a 1 menos 1/3. Igual acá. 2 entre 2 por 3, 2 entre 3 por 5, yo lo desdoblo, 1/3 menos 1/5. Aquí, esto yo lo desdoblo como 1/5 menos 1/7. Esta parte lo desdoblo como 1/7 menos 1/9. ¿De acuerdo? Porque si yo opero acá 1 menos 1/3 me va a dar este término. Si yo resto 1/3 menos 1/5 me va a dar este término. Si yo resto 1/5 menos 1/7 me va a dar esto. Ya, entonces todo se mantiene, todo va igual, ¿eh? No debe alterarse para nada el resultado. Entonces el último también va a quedar de esta forma. Luego aquí se observa positivo, negativo y se va a cancelar, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, esto se cancela con esto. Luego esto con esto. Esto con esto. Entonces va a quedar cancelar este con el anterior. Me estaría quedando este 1 y el último término que es menos 1 sobre 81. ¿Correcto? De repente acá un paso más estaría quedando así, ¿eh? 80 entre 1 menos 1 entre 81. Al operar aquí 81 menos 1 me va a quedar 80 entre 81. ¿Sí? Luego aquí aplicamos extremos entre medios y eso me da 81. Entonces, en resumen, la media armónica de todos esos datos me va a dar 81. ¿Sí? Por lo tanto, la edad de Nino coincide con la suma de cifras de ese resultado. Y eso es todo. Y entonces acá se ha hecho algún arreglo, pero al hacer los arreglos no debe alterarse para nada el resultado, ¿eh? Debe ser lo mismo, ¿eh? Bien, sigamos. Las edades de los 10 sobrinos que tiene Liliana son 8 a 10, 10, todos estos datos, ¿no? 10 sobrinos y ahí están sus respectivas edades. Nos dan como datos la media, mediana y moda. La media va a ser 13, la mediana 14,5 y la moda 15. Además, dichas edades mostradas están ordenadas. O sea, esto ya está ordenado, ¿eh? Menor a mayor. Si la edad de Liliana coincide con el quíntuplo de la varianza de los números que representan las edades de sus 10 sobrinos, ¿cuántos años tiene Liliana? Ya, vamos a copiar esas edades base. Habla de 10 sobrinos y también nos habla de mediana. Entonces hay dos términos centrales. ¿Quiénes serían esos? El B y el C, ¿no? A ver, aquí 4. Sí. Entonces la semisuma B más C entre 2 debe ser igual a 14,5.
5. Ahí está. Entonces, una posibilidad sería pues que B valga 14 y C vale 15. La suma entre 2 me va a dar exactamente 14,5. Por otro lado, a ver, antes de ir a la media, ¿qué tenemos como dato? La moda es 15. Y acá hemos llamado que C15, el D también podría ser 15. Por lo menos 2 datos igual a 15. Puede haber más, ¿no? No hay problema. Si fuera solamente el B y el C, no, perdón, el C y el D 15, aquí tengo 2 datos iguales. Habría 2 modas, ¿no? Una moda 10 y la otra moda 15. No puede ser, acá solamente nos habla de una moda y esa moda es 15. Así es que el E también tendrá que ser 15. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces va quedando así. El C vale 15. El D también tiene que ser 15 y el E también tiene que ser 15. Ya. Luego, para hallar el A, lo único que nos estaría faltando es el valor de A. Para eso usamos la media. La suma de todos los datos entre 10 debe darme 13. ¿Está bien? Eso que está dividiendo acá, el 10 lo pasa a multiplicar a 13 y quedaría 130. Por eso es que la suma va a ser igual a 30. Ahí estamos poniendo los valores. Entonces, para que se dé esta igualdad, el A tendría que ser 9. ¿Está bien? Aquí habíamos deducido que el valor de D tiene que ser 15, el de E también tiene que ser 15. Ya está. Faltaría solamente el valor de A. Entonces, para que se dé esta igualdad, el A tiene que ser 9 necesariamente. Entonces, con eso ya conozco todos los valores. Entonces, a partir de ahí, vamos a hallar la varianza. Voy a utilizar la segunda fórmula de varianza. No, la primera fórmula. ¿Cómo era? Primer dato menos x raya al cuadrado. Más segundo dato menos x raya al cuadrado. Más el tercer dato menos x raya al cuadrado, sucesivamente. Todo entre cantidad de datos. Y va a quedar así. Hacemos los cálculos. Va quedando 104 entre 10. Sacamos mitad y quedaría 52 quintos. Ese va a ser la varianza de ese conjunto de datos. Ahora, la edad de Liliana va a coincidir con el quíntuplo de la varianza. O sea, va a ser 5 veces la varianza. Reemplazamos la varianza, se va el 5 y eso sería la edad de Liliana. A ver, terminemos con el 10. Susana y Juliana son amigas que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, INEI. En la reunión de hoy, ambas anotan las edades de todas las personas presentes, pero no la de ellas, si dichos datos anotados están aquí. Determine la diferencia de las edades de Susana y Juliana que coinciden con el segundo cuartil y el tercer quintil de esos datos. Para hablar de cuartil, quintil, se tienen que ordenar los datos. Ya, ordenar los datos va a quedar más o menos así. Estamos hablando de 13 personas, ¿no? Ahí están sus edades. Sus edades son los datos, ya ordenadito.
Ya, cuando nos habla de cuartil, cuartil significa que este conjunto de datos vamos a dividir en cuatro partes iguales. Cuartil viene de cuatro. Todo este conjunto de datos vamos a dividir en cuatro grupos iguales. Ahí está. Ahora, yo quiero hallar la posición del cuartil 1. Esto es en general, ¿no? No sé si me dejo. De repente vamos a verlo. Este sería nuestro conjunto de datos ordenados. Si habla de cuartil, voy a dividir en cuatro partes iguales. Sería así, ¿no? Ahí están cuatro partes iguales. Esta sería la posición 1, posición 2, posición 3. Es lo que está indicando acá. Entonces aquí me habla de segundo cuartil, o sea, debo hallar el Q2. Esta es la formulita para hallar cualquiera de esas posiciones, ¿eh? El I varía desde 1, 2, 3. O sea, si yo quiero hallar posición Q1, va a ser 1 por n más 1 entre 4. Si yo quiero hallar Q2, 2 por n más 1 entre 4. Si quiero hallar Q3, 3 por n más 1 entre 4. ¿Quién es n? El número de datos. Para nuestro caso, el número de datos vale 13. Y yo quiero hallar segundo cuartil, el Q2. Entonces, la posición Q2 va a ser 2. Aquí será 13 más 1 entre 4. Así. Y al operar, eso es 7. Ese 7, ¿qué significa? Que el Q2 va a ser exactamente el dato 7. ¿Y quién es el dato 7? Acá vemos que el dato 7 es 27. Ya está. Entonces, el Q2 vale 27. Aquí sería así, ¿no? Ya está. Este sería el cuartil 2. Igual puedo hallar los otros, pero para mi caso solamente necesito el cuartil 2 o el segundo cuartil. Ahora vamos a hablar de tercer quintil. Significa que ahora nuestro conjunto de datos vamos a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Todo deben ser iguales, ¿eh? Y acá el quintil va a estar denotado así. 1, 2, 3, 4. Nos habla del tercer quintil, o sea, hay que hallar el Q3, esto. Entonces, para eso tendríamos esta formulita, ¿no? Entonces, aquí sería 3 por, ya sabemos el número de datos es 13, ¿no? Más 1 entre 5. Entonces, así va quedando. Y eso nos da 8,4. Mire, salió decimal, en cambio el otro me salió entero. Si es decimal, eso significa que ese dato, o sea, el Q3 está entre el dato 8 y el dato 9. O sea, debe ser la semisuma. Así. El K3 va a ser el dato 8 más el dato siguiente entre 2. Ya, mire, si salió 8,4. Entonces toma como referencia la parte entera. Es 8. Entonces sería el dato 8 y luego el siguiente dato que se toma. Entre 2. Ya reemplazando, el dato 8 vale 27, aquí está. El dato 9 vale 29. Entre 2 me da 28. Entonces ese K3 es 28. O sea, aquí va a ser, ¿no? 28. Entonces, la diferencia, ya, muy bien. Esta sería la edad de Susana y la otra sería edad de Juliana, ¿no? La diferencia va a ser un año. Así estaría quedando. Bien, jóvenes, lo dejamos ahí. El tiempo nos ganó.
Sí, hora de recreo. Les voy a poner las claves que faltan. Ahí están las claves.